Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión número 5. Esta sesión es la última del curso y nos queda por ver un tema eh, que hay que tener en cuenta, que es el tema de los gráficos basado pues en tablas, que es por lo general de donde sacamos la información que necesitamos para elaborar los gráficos. En este caso, les recuerdo que una vez que nosotros terminemos, el día de mañana, que se cierra el curso, pues tenemos la oportunidad de presentar las evaluaciones hasta la medianoche. De ahí en adelante, pues ya no se puede presentar lo que esté pendiente. Entonces recuerden que hay que contestarlo de hoy a mañana, pues lo que esté pendiente, que sería, pues para muchos es solo la evaluación final. Sin embargo, pues nos queda ese tiempito para terminar el curso. Una vez que se termine el curso, yo pensaría que la siguiente semana, por ahí el viernes 14, los que hayan aprobado el curso, pues ya tendrán acceso al curso y lo podrán descargar de un enlace que ya ahorita se los voy a enviar al correo. Ese enlace es para el certificado digital. Entonces de ahí van a descargar el certificado verificando con su número de documento. Bien, básicamente eso pues yo esperaría por ahí unos 5 días hábiles por lo menos para mirar a ver si ya está el, el certificado generado, ¿sí? Después del día de cierre, por lo general se pasan notas, o sea, eso sería el 5. Entonces por eso les decía que esperaran pues unos entre 5 y 7 días hábiles para expedir el certificado. ¿Sí? Por la parte administrativa, pues no sabemos qué tan recargado de trabajo esté. Así que, pues esperamos unos días a que ellos elaboren los certificados y pues ya los puedan expedir. Bien, como les decía, ahorita les envío este correito donde está el enlace para la descarga. ¿Sí? Es un enlace bastante sencillo. Me muestra la búsqueda por documento. Entonces, cuando yo coloco aquí el documento, selecciono el tipo de documento y coloco el número que corresponda. Y por supuesto, después le doy consultar. Si ya aparece el certificado, entonces pues lo van a poder descargar de una vez. ¿Listo? Entonces aquí abajito les va a aparecer el certificado. Ese es el enlace que les voy a enviar ahorita para que lo tengan presente. Bueno, continuemos entonces ahora sí con nuestra unidad número 5. Estamos en la unidad número 5 que se llama gráficos y tablas dinámicas. Tablas dinámicas es un tema de avanzado. Aquí esta parte no es que se vean tablas dinámicas. Realmente el ejercicio es más sobre información, que por lo general nosotros la organizamos en forma de tablas. No es que sea una tabla dinámica realmente. Las tablas dinámicas se conforman de otra forma y pues eso es parte del curso avanzado que viene después de este. Entonces, básicamente son gráficos, lo que vamos a generar para que lo tengan presente. Recuerden que también tenemos una guía, tenemos la fundamentación donde vamos a tener algunos ejemplos de qué son gráficos. Les voy a recomendar estos documentos de gráficos porque ahí me cuentan qué gráfico o qué hace cada gráfico, ¿sí? Aunque son varios tipos, realmente hay recomendaciones para el uso de los gráficos. No todos los gráficos se utilizan para mostrar toda la información que se nos atraviesa. Hay muchos gráficos especializados. Algunos gráficos se utilizan en ciertos casos muy especiales, ¿sí? Y hay otros que no se utilizan pues en otros casos porque necesitan más información de la que de pronto se tenga. Bueno, y hay varios casos especiales como para que los tengan en cuenta dentro de los gráficos. Por eso es importante que tengan en cuenta ese documento que les habla de los gráficos. Eh, hay un video, hay unos videos también de creación de gráficos. Ahorita vamos a hacer unas creaciones de gráficos también. Y vamos a mirar, pues básicamente, cómo sería la creación de gráficos en este momento.
Apropiación sería el taller que vamos a realizar. Ahorita lo descargamos para ver la información. Y demostración sería la evaluación o la última evaluación que tenemos aquí en el curso para ya completar todo lo que nosotros hemos hecho durante este recorrido. Bien, entonces comencemos en este caso, por descargar el archivo. Recuerden que necesitamos ese archivo para hacer algunas de las operaciones que contienen, ¿sí? Además de que hay un ejercicio como para que repasen al final, para que repasen fórmulas y repasen algunas funciones que hemos hecho durante el trimestre. Entonces eso les sirve para volver a repasar. ¿Qué es el que dice nómina? Ese ejercicio de nómina básicamente tiene unos elementos que pues me van a preguntar sobre algunas fórmulas, me van a preguntar sobre algunos elementos que por lo general vimos en los transcurso de esta formación. Entonces les recomiendo esa nómina. Es más como de trabajo, es una hojita para hacer pues una serie de tareas y probar algunos elementos que pues nos van a recordar que ya los habíamos visto, solo lo estamos aplicando aquí en esta hoja que se llama nómina. También tiene instrucciones, ¿no? Aquí también me va contando qué es lo que hago básicamente en general sobre estas acciones que nos están contando en este formato. Bueno, algunas cositas de acá, por ejemplo, aquí hay un rango que se llama salarios, ese no está creado. Si ustedes ven esa fórmula, apunta a un rango que se llama salarios y el rango salarios pues toca crearlo. Entonces aquí sí es bastante fácil, ustedes simplemente seleccionan donde dice categoría, valor de ingreso y el resto de información y crea salarios. Bien. Y este rango pues es el único que básicamente se les requiere de acá. Esto es más explicativo de cómo saldría algunos porcentajes de la nómina, pero esto puede variar. Por ejemplo, aquí el valor que ustedes tienen del valor mínimo o del salario mínimo, esto es un valor ya viejo, como de unos 2, 3 años, algo así. Pero bueno, hay muchos porcentajes que se manejan. Y esto me sirve pues para hacer las fórmulas que estén aquí en salarios. ¿Listo? Entonces les voy a recomendar que ese ejercicio, pues a manera de repaso también lo tengan presente para realizarlo, para que practiquen sus fórmulas y sus funciones. Y puedan hacer inclusive formatos condicionales y otras fórmulas que de pronto eh, nos serviría hacer el recorderis de todo ese tipo de cosas. Bueno, yo me voy a ir entonces a las instrucciones. Recuerden que hay instrucciones, son 3 gráficos, ¿sí? Y hay un proyectico final que la nómina para que lo practiquen. Me voy a ir al primer gráfico y cada gráfico pues va a tener esa información. Esa información tiene 2 columnas y esta información es la que podemos utilizar para generar cualquier gráfico. Si ustedes pues consideran que eso es una tabla, sí, efectivamente eso parece una tabla. Realmente son 2 columnas con algunos datos, pero pues por ahora no es una tabla. Es información, ¿sí? Pero de esa información también se puede sacar gráficos, que es lo importante. Realmente hay muchas formas de generar gráfico y una de ellas es pues teniendo esa información y generando a partir de esa información el gráfico que necesitemos. Bueno, podemos generar también gráfico de otra forma, ¿no? Por ejemplo, aquí a un ladito, me voy a hacer a un ladito por ahí la H. Voy a ir a la pestaña de insertar. Y en la pestaña de insertar voy a utilizar un grupo que se llama gráficos. Este grupo que se llama gráficos, pues por supuesto me va a permitir generar gráficos. No solo gráficos como estándar, sino también gráficos dinámicos. O me va a recomendar cuáles son los gráficos que puedo utilizar dependiendo de la información. Entonces, ese sería pues uno de los datos que podría utilizar. También les voy a recomendar que se ubiquen en cada uno de los símbolos que aparecen ahí, porque cada vez que ustedes se ubican, pues les dice básicamente qué es lo que, o qué es lo que, qué es lo que trata ese gráfico. En este caso, miren que me está diciendo que estoy en insertar gráfico circular o de anillos.
Dice también que me permite usar este tipo de gráfico para mostrar proporciones del total. Úselo cuando el total de los números sea 100%. Entonces ahí me está indicando que hay una especie de gráfico, es un círculo, que si yo quiero representar porcentajes, entonces pues puedo utilizar ese gráfico. ¿Listo? Si yo lo selecciono y selecciono cualquiera de las opciones que tiene, también me va a mostrar pues qué hace el gráfico. Dice otra vez circular, permite usar este tipo de gráficos para mostrar las proporciones del total. Úselo cuando el total de los números es 100%, el gráfico contenga solo algunos sectores. Si hay algunos sectores, los ángulos se hacen difíciles de calcular. Entonces ahí me está diciendo que hay como una serie de divisiones. Yo puedo seleccionar cualquier gráfico, ¿no? A la hora de generarlo, él me genera un gráfico pues vacío, realmente. ¿Sí? No le hemos dicho que cargue información. Entonces, una forma de cargar información es aquí en la opción superior que dice diseño de gráfico. No se les olvide que toca tener seleccionado el gráfico, ir a diseño de gráfico y presionar esta opción que dice seleccionar datos, ¿sí? Que está del lado derecho. Dice que cambia el rango de datos incluidos en el gráfico. Realmente ahorita el gráfico no tiene datos, no está sacando los datos de ningún lado. ¿Sí? Le vamos a decir de dónde los tiene que sacar. Aquí el rango de datos del gráfico donde aparece en esta ventana. Ahora sí le vamos a decir de dónde va a sacar los datos. ¿Sí? Le vamos a decir que seleccionemos el origen. Mire, el origen va a ser estos daticos que aparecen en el lado izquierdo. Y cuando ya considero que esos son los datos, entonces presiono Enter. Y él me genera un borrador. ¿Sí? Me está diciendo que si en algún momento yo tengo ventas en total y tengo pues algunos elementos que están en una categoría. La categoría, entonces, en este caso, para este gráfico, hay dos categorías, que es la nororiente y la oriente. Tienen unos datos muy pequeños, por eso es que ustedes solo ven como tres colores. Se ve centro, norte y sur, porque las otras dos proporciones son muy pequeñas realmente, en comparación con las tres. Si así vamos a generar el gráfico, entonces aquí simplemente presionamos aceptar. Y ahí ya generamos un gráfico teniendo en cuenta pues los datos que acabamos de seleccionar. Si se fija, los datos en algún momento también están con unas líneas alrededor de color morado, azul, rojo. Y esas líneas pues en algún momento me están indicando que de ahí es donde está saliendo la información del gráfico. Bueno, ese gráfico puede ser que no sea el adecuado. Entonces, yo selecciono el gráfico, ¿sí? Y al lado de seleccionar los datos, hay una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Entonces, aquí yo es donde puedo decirle, bueno, me equivoqué, el gráfico que estaba utilizando no era el de circular, vamos a utilizar uno de columnas, ¿sí? Y seleccionamos un gráfico de columnas, como el que aparece acá. Entonces, aquí ya también podemos cambiar el gráfico. No se les olvide que está en la parte superior la opción de cambiar tipo de gráfico. Superior derecha. Al lado de seleccionar datos. Entonces, esa es una forma de generar los datos y de generar mi información para que lo tengan presente. La otra, vamos a borrar este gráfico. La otra sería primero seleccionar los datos, ¿sí? Y después el gráfico. Entonces, insertar, generamos un gráfico de columnas, por ejemplo, y ya con la información generada, pues no le tenemos que decir que seleccione los datos, porque ya los seleccionamos de primero. Entonces, me parece a mí que es como más fácil que usted primero tenga los datos, que primero los aliste, que primero los tenga ahí listos para graficar y después genere la gráfica. Que esa es una forma también de generar gráficas. Cargarle seleccionar los datos y después generar la gráfica. Bueno, borremos esto otra vez. Listo. Lo otro que también uno puede hacer es alistar la tabla o alistar la información que nosotros tenemos aquí para graficar. Si ustedes se fijan,
ahí no hay un formato para los números están sin formato. No tenemos nada, no tenemos separación de miles, no tenemos decimales si los quisiéramos. Si esto es dinero, que son ventas, entonces supongamos que eso sea el dinero de las ventas, entonces tampoco tiene el símbolo de moneda. Bien, entonces ya saben que a estos datos se les puede asignar un formato. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a coger estos daticos de número, les vamos a cambiar el formato, por ejemplo, por una moneda. Y esos serían los daticos ya con el símbolo, la separación de miles y, por supuesto, la coma al final. Entonces ahí ya tenemos los datos. Ustedes ya saben que eso se puede editar, ¿no? Entonces podemos ir a personalizar. Personalizamos ese formato que estamos utilizando. Le voy a colocar aquí 2 punticos para ocultarle 6 ceros. Y adicionalmente le voy a colocar una M para indicar que son millones. Entonces le voy a ocultar, le voy a cambiar el formato. Visualmente me va a aparecer sin 6 ceros, pero en su reemplazo le voy a colocar una M que es la de miles, la de millones, perdón. Entonces miren que aquí las ventas ya cambiaron. Esas son cosas que podríamos hacer antes de generar el gráfico. Por ejemplo, si se dan cuenta también las ventas tampoco están organizadas, ¿sí? Hay un total general, sí, pero las ventas no están organizadas. El que está organizado en este momento es la zona. La zona sí está ordenada de mayor a menor, ¿listo? Entonces, la zona sí tiene orden, pero pues las ventas, si lo quisiéramos ver por ventas no sé, del mayor al menor, pues no está organizado. Sin embargo, no significa que eso no se pueda cambiar. Aquí voy a generar otra vez el gráfico. Ahí está en orden alfabético. Si ustedes ven el orden alfabético, pues hace que nororiente y oriente pues se vean ahí como que no tienen casi nada, ¿no? Realmente tienen unos valores muy bajitos. Si ve ahí, Nororiente tiene 2 millones y Oriente tiene 10 millones. Lo estoy leyendo de la tabla, ¿no? En la tabla me está diciendo que tengo Nororiente 2 millones y medio y Oriente 10 millones. Comparado con los 1000 o 1200 o un poquito más de los otros tres. Por eso se nota pues esa variación. Sin embargo, como esto es un orden, también lo podemos ordenar. Bien. Entonces, ahí sí conocemos el ordenamiento, conocemos los datos que vamos a ordenar. Y cuando los seleccionemos, pues simplemente le damos un orden personalizado, por ejemplo, por ventas, y le decimos que nos organice de mayor a menor. Entonces, cambia el gráfico automáticamente. Si nosotros lo ordenamos del mayor a menor, de una vez el gráfico se cambia también. Entonces, ahí hay una relación que perdura porque estamos sacando la información de una tabla, bueno, de unas columnas con datos y le estamos generando el gráfico. Entonces, esa información va a seguir ahí. Esa información se va a mantener, por supuesto, y esa información cada vez que nosotros la modifiquemos, pues vamos a ver que el gráfico también se modifica. Por ejemplo, voy a colocarle aquí a Oriente 2 ceros más. Entonces, si se fijan ustedes, Oriente ya acaba de crecer porque le acabo de modificar pues los datos. Acabo de agregar 2 daticos más, 2 ceros más. Y a Nororiente pues también le agregué 2 ceros más. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que los datos también pueden cambiar, que los datos pues están relacionados con las tablas, ¿sí? Con las gráficas, perdón. Entonces, ahí es donde pues tenemos una relación directa. Se ve mejor, se ve un poquito mejor, de pronto de esa forma, de pronto con más datos. Eso ya depende cómo queramos mostrar las cosas y nuestro gráfico pues va a tener las cosas que nosotros le digamos que tenga y los elementos que nosotros le digamos que vaya a tener. Por ejemplo, yo quisiera que estas columnas, voy a ampliar un poquito el gráfico, que estas columnas y ese gráfico pues tuviera otras tonalidades. Por ejemplo, que las columnas fueran diferentes, ¿sí?
de diferente color. Entonces hay un menú, por supuesto, que yo le puedo empezar a cambiar los colores pues exclusivos a esa parte. Cada una de las partes del gráfico se puede modificar por separado. Entonces yo puedo tener unos títulos como este de ventas, ¿sí? Y ese ventas me va a permitir en algún momento utilizar algún cambio o ser modificado. Por ejemplo, yo le podría, con las herramientas que ustedes ya conocen, yo le podría ampliar el tamaño del letrero, ¿sí? Cambiar el tamaño de la fuente, ¿sí? Y que el letrero pues sea mucho más grande, sea más visible. También se le podría colocar, por ejemplo, negrilla, para que se vea como más gruesito. Bien. Entonces, esos cambios también se pueden hacer de forma individual. Miren que el resto de las letras no los cambié, solo cambié el título, nada más. ¿Listos? Se podría hacer esos cambios individuales. Bueno, ¿y de qué cosas vamos a hacer los cambios? Entonces, ahora sí, vamos a ir aquí a este más, que se llama elementos del gráfico. Y elementos del gráfico, entonces me dice, agregue, quite o cambie los elementos del gráfico. Voy a seleccionarlo. Y los elementos del gráfico, pues son los que aparecen en esa ventanita. Tengo ejes del gráfico, el eje es el horizontal y el vertical, ¿sí? Estos son los ejes. Los títulos del eje van a ir acompañados de los ejes, si los necesito. El título del gráfico va como en la parte de encima, ¿sí? Todos estos tres se pueden agregar. Las etiquetas de datos, pues si yo tengo una columna, va a haber un número que está asociado a esa columna. ¿Listo? Y vamos a ver esos de ahí. Entonces, títulos del eje. Si ustedes se dan cuenta, acabo de colocar un cuadrito en la parte inferior. Voy a colocarle aquí zonas, por ejemplo, ¿sí? Y ese es el título que aparece ahí. Si yo quiero colocar aquí el título del eje vertical, le voy a colocar, por ejemplo, ventas. ¿No? Y aquí en el título principal le voy a colocar ventas por zonas. Listo. Bien, tres títulos que acabo de modificar, que aparecen como elementos del gráfico. Sí los necesito. Ojo, porque muchas veces hay muchas personas que intentan agregar títulos, agregar cosas que realmente pues no son necesarios, ¿sí? Toca empezar a mirar el gráfico y pues tiene muchos elementos, pero no todos los elementos son necesarios para colocar en un gráfico, ¿sí? Hay unos gráficos que se ven mejor con unos elementos, hay otros gráficos que se ven mejor sino con otros. Entonces hay que pensar en eso. ¿Listos? Bueno. Los títulos, como por ejemplo los del eje, también tienen opciones. Cuando aparezca un triángulo del lado derecho, se puede tener opciones individuales. Por ejemplo, yo podría colocar el título del eje vertical, ¿sí? Horizontal, dejar uno de los dos, dejar el horizontal o el vertical y trabajar de esa forma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que nos quite el horizontal. Entonces, el que está debajo de las zonas, el que decía zonas, ya no aparece, porque le quité ese título de ese eje, lo dejé de seleccionar. El título del gráfico también tiene algunas opciones. Por ejemplo, dice encima del gráfico, superpuesto, centrado. O sea, se incluye un poquito como detrás del gráfico, ¿listo? O encima del gráfico. Si se dan cuenta, el gráfico queda debajo del título. Esa es la posición en que está ahorita. Las etiquetas de datos, como les había dicho, las etiquetas de datos nos dan los valores de las columnas. En este caso, si fuera un círculo, pues de cada una de las porciones del círculo. Y nos dice, pues, cuáles son los valores que corresponden a la tabla, ¿sí? Estos sí ya son los valores exactos de cada columna. Lo que estaba en la tabla donde sacamos información. Bien, entonces, esos títulos suele suceder que también tienen opciones, digámoslo así. Las opciones pues son más la ubicación de donde iría el título. Por ejemplo, en este momento van al centro. Se podría decir, por ejemplo, que van en la base interior, ¿sí? Bien abajo
de la columna, pero en la parte interior de la columna. En el extremo interno de la columna, en el extremo superior interno, ¿sí? O como está ahí, en la parte externa, en la parte superior externa. ¿Listos? Entonces ahí ya tenemos la etiqueta de datos. Muchas veces las etiquetas de datos las reemplazan por las tablas de datos. Entonces las tablas de datos sí van debajo, ¿sí? Ellas no es que tengan así como una posición por defecto diferente, pero sí se puede colocar algunas cositas adicionales, ¿sí?, de la tabla de datos. Si ven, estos dos elementos dicen lo mismo. Entonces estos dos elementos pues no habría necesidad de colocarlos al mismo tiempo, ¿no? Si en la columna de Don Oriente dice 250 millones en los dos lados, ¿sí? Entonces, pues tener los dos datos sería como redundancia y sería como sobraría uno de los dos, ¿sí? Por ahora quitemos tabla de datos, ¿listo? Y agreguemos otra cosa adicional que se llama leyenda. La leyenda, si ustedes acaban de ver, dentro del área de gráfico del lado derecho, me está colocando un cuadrito que dice ventas de color azul. Entonces significa que todo lo que esté de color azul, que en este caso son las 5 columnas, pues igual son ventas, ¿sí? Entonces él relaciona eso, nos da como una guía de qué es los colores. El problema es que aquí solo hay un color, ¿no? Pero no significa que no podamos generar colores, solo que en este caso pues todos son del mismo color, pero pues no significa que no pueda ser de colores diferentes. En este caso, pues, bueno, ya ahorita vamos a ver cómo se pueden cambiar esos colores, ¿no? Todos esos elementos del gráfico, pues, para que los tengan presentes, todos esos elementos del gráfico, por supuesto, son parte del gráfico. Como son parte del gráfico, entonces, pues los podemos quitar a nuestro gusto, ¿no? O los podemos dejar a nuestro gusto. Eso ya depende de cómo sea el diseño que van a hacer, pues, con un gráfico. ¿Para qué van a mostrar en ese gráfico? Todo ese tipo de cosas. Entonces, para eso son los elementos del gráfico, para que usted los agregue o los quite dependiendo de lo que necesite. Bueno, dejemos este gráfico por ahora ahí. Voy a pasar al gráfico 2 para que también veamos que aquí hay hay más información, unidades vendidas. Yo, por ejemplo, podría ordenar por en los meses, ¿sí? Podríamos ver el comportamiento por los meses. Y le podríamos decir que lo ordene lunes, martes, miércoles, jueves, meses, ¿dónde están los meses? Aquí están. Dice que lo ordenemos de acuerdo a esta lista personalizada. ¿Esa lista personalizada qué dice? Pues dice que están ordenados de enero a diciembre, tal cual conocemos los meses y la secuencia de los meses. Bien, entonces le voy a decir que lo ordene de enero a diciembre, independientemente de las unidades vendidas, que lo ordene de enero a diciembre. Ahora sí, voy a presionar algo que está ahí en la parte inferior, ¿sí? Que es Alt F1. Y Alt F1 me genera la gráfica automáticamente. Entonces, aquí ya tenemos una gráfica generada con dos teclas que se llaman Alt F1. Realmente lo que me genera es un gráfico de columnas, ¿sí? Pero pues me sirve para empezar. Si quieren, ya saben que lo pueden cambiar, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, aquí ya podríamos seguir trabajando con este gráfico. Voy a aprovechar que tiene aquí unos datos y mostrarles que los gráficos también, cuando yo los selecciono, pues tienen otros menú adicionales. Esos menú adicionales de ese gráfico eh, van a tener entonces una parte que se va a poder modificar y un menú que me va a permitir modificar cada uno de los elementos que nosotros tengamos. Bien, ¿cómo sería sacar ese elemento? Sería con clic derecho sobre el gráfico y colocar esta opción que está al final que se llama formato del área de gráfico.
En este momento está seleccionado todo el gráfico, ¿sí? Está pues seleccionado todas las partes del gráfico, y todas las partes del gráfico que están seleccionadas se pueden editar automáticamente, se pueden editar en conjunto, ¿sí? Para que lo tengan presente, eso se puede editar. Y aquí en este momento, pues yo podría, por ejemplo, colocarle el relleno, ¿sí? Vamos a suponer que le vamos a colocar un relleno al gráfico. Voy a utilizar un relleno degradado. Y por defecto, miren que le aparece un relleno, que es el relleno degradado, ¿sí? Colores como claros, colores azules claros. Arriba del gráfico es como un poquito más claro que al centro. Si ustedes se dan cuenta, el color se va como cambiando a medida que va bajando. Entonces ya empezamos a ver que hay cambios de colores en cada uno de esos elementos. ¿Listo? Ahí es cuando, bueno, lo editamos. Supongamos que vamos a utilizar el menú que está del lado derecho. Vamos a cambiar los colores, no sé, seleccionemos aquí este puntico. Esta barra que aparece aquí es para cambiar los colores de tonalidad. Si ustedes ven, los colores van como aumentando a medida que yo los voy moviendo hacia la izquierda. Parece que estuvieran cubriendo la parte superior del gráfico. Y aquí es donde yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo le puedo decir, no sé, esto es amarillo. Entonces miren que la parte amarilla pues ya se nota, ¿no? Claro, lo estoy colocando con colores vistosos para que se den cuenta en qué partes que aparece. Sin embargo, pues ustedes ya saben que eso depende del gráfico, ¿no? No es que vayan a colocar esos colores así como así y, y no se muestre algo coherente, ¿no? Por ejemplo, aquí para que vean esta parte del centro, voy a colocarla rojo. Entonces miren que la parte del centro eh, sí, cambia un poquito. Voy a mover la parte amarilla. Miren que la empezó a desplazar como hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. La roja también la voy a mover. Moví hacia la parte final todo lo rojo y lo amarillo pues la alcanzo a cambiar un poquito por ahí hasta la primera columna y ya. Bien. Entonces eso es un color degradado para que vean esos colores pues que se pueden utilizar. A veces uno no practica esa parte, pero bueno, se pueden emplear colores degradados, ¿listo? Para que lo tengan presente. O colores sólidos. Por ejemplo, ahí está un negro. eh, Aquí hay un color azul sólido. Eso sí no tiene mucho que cambiarle, pero pues se pueden también cambiar los gráficos y los colores. En este caso, todo el gráfico es el que está seleccionado. Bien. No le estoy diciendo que solo se cambie una parte. Le estoy diciendo a todo el gráfico pues que se afecte. Bien. Si selecciono una sola parte, por ejemplo las columnas, ya aparecen otras opciones de relleno, otras opciones que modifican este formato de los datos. Y este menú que está en la parte superior va cambiando. Entonces, en este momento, todas las columnas están seleccionadas y todas las columnas les aparecen unos punticos. Esos punticos, pues, una de las indicaciones es que demuestra que sí, que efectivamente están seleccionadas las columnas. Y a esas columnas, por ejemplo, yo le puedo decir una opción de relleno. ¿Cuál opción de relleno cambiaría los colores en cada una de las columnas? A esta opción que dice variar colores entre puntos. Y si ustedes se fijan, ese variar colores entre puntos acaba de cambiar cada uno de los colores de las columnas. ¿Sí? Entonces, de entre cada uno de los punticos que ustedes ven ahí, él cambió los colores y colocó colores diferentes. ¿Bien? Entonces, ahí ya ustedes se dan cuenta que tenemos colores diferentes, ¿sí? No como estábamos anteriormente, que era solo azules, sino que variar colores pues me permite modificar el gráfico. Bueno, vuelvo y selecciono todo el gráfico. Me paro en una esquinita por acá, selecciono alguna parte que yo necesite, por ejemplo, estas líneas o estas áreas de trazado. Las áreas de trazado son donde van las lineecitas que están atrás. Yo le podría poner, por ejemplo, un color
de fondo, ¿sí? Y poder resaltar de pronto las figuras con los colores que tenemos. Vuelvo y juega, la modificación de los colores o la modificación de los elementos, pues la idea es que coordinen, ¿no? Yo les coloco aquí colores como muy vistosos como para que lo vean cuál es la parte que se cambie. No es que me esté quedando muy bonito con ese rojo, pero bueno. Bien, ese sería, pues, por ejemplo, las áreas de trazado. Bueno, lo puedo volver otra vez relleno sin relleno, perdón. Y hay unas líneas. Ah, bueno, dejémoslo un momentico con ese relleno. Dejémoslo con el relleno sólido rojo. Y le voy ahora a tocar unas líneas que van entre cada una de esas, o unos trazos que van de lado a lado dentro de ese relleno. Esas líneas que van ahí son ejes y esos ejes también pues pueden tener un color. Por ejemplo, le voy a colocar un amarillo, ¿sí? Para que se den cuenta que esa parte también se puede modificar, ¿sí? Las líneas que están allá atrás que me indican un nivel, ¿sí? El nivel que está en la columna vertical, ¿sí? Ahí me dice, por ejemplo, que tengo unos saltos de 250, 200, 150, 50, de a 50 básicamente cada línea. ¿Sí? Y le puedo poner un color. Y así pues resalto más la información. Bueno, etiquetas de datos. Listo. Ahí ya el problema sería con tanto color, ¿cómo es que vamos a diferenciar estas cosas? ¿Cómo es que diferenciamos los colores con un fondo rojo? ¿Sí? Ahí sí ya el texto de las etiquetas pues es el que me va a hacer un poquito difícil de cambiar. Sin embargo, eso ya es como revisar los colores, empezar a revisar qué colores se contrastan más, si el fondo es el que necesita cambiar o el que necesita cambiar es más bien la letra, ¿sí? Por aquí hay unas opciones de texto que se enfoca más en la letra, ¿sí? Y le puedo decir, por ejemplo, que coja, no sé, fondo amarillo con rojo, a ver si se ve medio bien. Bueno, difícil, pero bueno, ahí ya por lo menos las etiquetas se resaltan un poquito. Lo bueno de los colores que hagan ese contraste es que resaltan bastante. No es que se vea muy bonito ahí, pero pues por lo menos ya está resaltando los colores y se dan cuenta, efectivamente sí se puede cambiar todo de forma individual. ¿Listos? Esa es la parte para que se tengan presente que todos estos gráficos pues funcionan también modificando las partes por separado, ¿sí? No es que uno solo modifique y se limite al diseño que está aquí arriba, ¿no? Aquí hay unos diseños que uno a veces dice, ay, cojamos este. Pero pues si a usted no le parece de pronto ese color o no le parece de pronto que esas barritas no tengan relleno, pues se le puede colocar relleno, ¿sí? Utilizar este como base de partida y empezar a colocarle pues un relleno a cada una de las columnas. Puede ser. O bueno, cambiar algunos colores como para que se parezca más a la parte de la empresa. Bueno, esta partecita para que la tengan en cuenta, voy a pasar aquí al gráfico 3. Y en el gráfico 3 tenemos datos en columnas, ¿sí? Vuelvo y juega esta información. Por ejemplo, yo la puedo eh, ordenar, ¿sí? Ordenar basado en el mes con una lista personalizada que yo ya creé previamente o que está creada aquí previamente. Eso depende, yo también las puedo crear y voy a ordenarlo por meses. Bien, entonces ahí ya está ordenado por meses, está la información. De pronto yo no necesito las 3 columnas en este momento. Voy a seleccionar solo la del mes y voy a seleccionar la de participación, que está en porcentajes. Bien, con esas 2 columnas que yo seleccione, yo puedo generar un gráfico. Entonces le puedo decir insertar, por ejemplo, el gráfico circular y hacemos un gráfico circular basado en esos 2 datos. Este sería el gráfico circular, nivel de participación. Si usted se da cuenta, el gráfico circular pues tiene la leyenda abajo, ¿sí? En este caso la leyenda pues nos va contando que el color tal es enero, que el otro color es febrero, que el otro color es marzo, que el otro color es abril, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver esa parte.
puede ser que usted no lo quiera en leyenda, ¿no? O la posición de la leyenda no le guste, entonces usted la puede cambiar, por ejemplo, a la derecha, ¿sí? O a la izquierda. Y ahí la empieza a modificar. ¿Listo? De pronto usted quiere ver los datos. Y los datos también es otro elemento del gráfico que está en las etiquetas de datos. ¿Sí? Las etiquetas de datos, bueno, puede ser que ahí se estén viendo, puede ser que con algún color como el moradito casi no se vea. Entonces, digámosle a las etiquetas de datos que se vayan a la parte exterior. Y ahí ya se puede ver un poquito mejor cuál es cada uno de los porcentajes que corresponde pues a cada parte o a cada color que ustedes ven ahí en pantalla. ¿Sí? Entonces ahí ya, en teoría, pues ya saben que todo pues tiene que sumar 100%. Eso es la idea de esta gráfica. Que me muestre porcentajes, que me muestre comportamientos, que me muestre unas áreas que tengan de pronto alguna participación en las ventas. Y en este caso, pues esas áreas ya saben que corresponde a meses del año. ¿Listo? Entonces, digamos que los meses del año donde más se venden son este azul y este rojito, que sería enero y febrero. Mientras que marzo ya empieza a crecer un poquito, miren, ya es el 10,46%. El resto de meses del año, pues no se vende tanto como en los 3 primeros meses. Pareciera que estamos como en época escolar, de los primeros meses se vende todo lo del colegio y del resto ya muy poco. Bueno, podría ser que usted también modifique las cosas de forma individual, ¿no? Supongamos que este color morado de uno de los de uno de los elementos, no todos, puedo seleccionar uno, ¿sí? ¿Cómo sé que estoy seleccionando uno? Bueno, tienen unos punticos a los lados y ese elemento de pronto vamos a tratar de sacarlo un poquito. Bien, ahí lo traté de sacar un poquito para que parezca que estamos sacando como un pedacito de esa tajada. Esto parecería ya como una especie de una torta y ahí es cuando ya empieza a cambiar. ¿Listo? Pues de pronto ese color no era, entonces vayamos a cambiar el color. Pongamos aquí el menú de formato. Y a esa parte le vamos a colocar, solo a este cuadrito, le vamos a colocar un morado un poco más claro. Vamos a ver si alcanzamos a verlo bien. Bueno, se lo coloqué bastante claro, pero bueno, esa es la modificación que le hice, ¿no? Se ve bastante claro, pero pues ya resalta un poquito más de lo que estaba anteriormente. Esto es una forma de graficar, ¿no? Casi todas las gráficas pues tienen sus componentes por separado y yo los voy a poder manipular. ¿Bien? Lo que pasa es que hay que probar que yo pueda seleccionar cada uno de los elementos, que pueda aplicarle ciertas características como el color a esos elementos. Y así pues van ustedes armando su trabajo, van armando su presentación con gráficos, ¿sí? Y los gráficos, pues por supuesto, tienen que coordinar en algún momento con los colores, ¿sí? De pronto el fondo blanco no lo vamos a utilizar, utilizamos un color diferente. ¿Sí? Entonces, esas partecitas tengan en cuenta que se puede modificar de forma individual. Una vez usted ya le coja el hilo, ya sepa qué es lo que va a cambiar exactamente, pues usted va directamente a la opción. ¿Sí? No se pone a dar vueltas, no se pone a buscar por dónde, sino que usted de una vez con la práctica ya después va a ir a seleccionar más rápido la gráfica que necesita y a modificarla pues mucho más rápido. Bueno, voy a dejar esta gráfica por aquí, a un ladito. Y ahora sí voy a utilizar las 3 columnas. Las 3 columnas también se les puede aplicar un formato especial, ¿sí? O insertar una gráfica también. Esta vez voy a utilizar esta opción que dice gráficos recomendados, porque él me muestra una opción de gráfico. Una opción de gráfico en que utiliza 3 columnas. Este gráfico es especial porque es uno de los pocos que tiene pues el uso de más de 2 columnas. La mayoría se puede armar, o los gráficos se pueden armar con 2 columnas. En este caso, este necesita una tercera, ¿sí? Este tipo de gráfico que es un gráfico combinado,
con unas columnas azules, también tiene una línea como roja oscura. Y esa línea roja oscura, pues básicamente va a mostrar otro comportamiento. Entonces, esta es una forma también de gráfico que él me está recomendando. Pero pues hay más, ¿no? Aquí hay varios tipos de gráfico que él recomienda de distintas formas, ¿sí? Aquí en Excel hay muchas formas también de generar gráficos y algunos con unos casos especiales. Entonces, en este caso, voy a ir aquí hay una pestaña que dice todos los gráficos, ¿sí? De todos estos gráficos voy a utilizar el último, que se llama un gráfico combinado, ¿listo? Y este es el gráfico que vamos a armar. Entonces, necesita obligatoriamente 3 columnas, ¿listo? No hay otra forma de hacer este gráfico si no tiene tres columnas de datos. Aunque ahí solo se ven dos ejes, yo puedo colocar un tercer eje. El tercer eje se llama un eje secundario. Y el eje secundario yo lo puedo seleccionar en uno de estos dos cuadritos que está aquí, a mano derecha en la parte inferior. Entonces, cuando yo lo seleccione, lo que está ahí, que es el porcentaje de participación, va a convertirse en un eje secundario. Voy a dejarlo sin eje. Donde están los dos ejes de la gráfica, el eje vertical, el eje horizontal, pero solo hay dos. Y si yo selecciono el eje secundario, va a haber un tercer eje. Si ustedes ven del lado derecho, hay un eje que habla de porcentajes. Y ese eje que habla de porcentajes es el que está armando esa lineecita roja, ¿sí? Entonces, él toma datos, él toma ese comportamiento de esos datos, ¿sí? Y los empieza a graficar con una línea, con un gráfico de línea. Esos gráficos también existen acá, ¿no? Miren, el gráfico de línea está por aquí de cuartos. Entonces, ese gráfico de línea, pues es adicional en este momento. Voy a presionar aceptar. Y miren el gráfico. Un eje por aquí. Este es el eje vertical principal. Este es el eje horizontal. Y aquí aparece un eje secundario. Entonces, tiene 3 ejes. Con estos 2 ejes, pues formamos las columnas. Y con estos 2 ejes formamos el resto de las líneas rojas, ¿sí? Entonces, hacemos una línea roja entre los meses y los porcentajes. ¿Y para qué me sirve esto? Para ir mirando comportamientos. Por ejemplo, miren que aquí hay una subida en febrero, vuelve a bajar, las ventas se ponen malas, hay meses en que trata de estabilizarse y otra vez vuelve y cae en diciembre. ¿Sí? Y ese es el comportamiento que tiene esa gráfica. Entonces, para eso sirven esas 3 columnas, para ir mirando comportamiento, ¿sí? Dentro de ese tipo de gráficas. Y eso se llama un gráfico combinado, ¿sí? Combinado porque tiene 2 columnas verticales, una primaria y una secundaria, y tiene una horizontal. Entonces sería una forma también de mostrar un gráfico, dependiendo de toda esta información que tiene ahí. Entonces, esos 2 grafiquitos que usted ve ahí, generados a gusto, bueno, no tan rápido porque no tenemos así como un logo y una empresa ahorita para trabajar, pero pues básicamente se puede armar eso con tiempo, con diseño, y se puede empezar a mirar ese tipo de cosas. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan presente, los gráficos pues se mueven así de fácil, ¿no? Entonces, no hay mucho que hacer con el gráfico, sino tener información y empezar a construirlo poco a poco. Los gráficos también son manipulables en este caso de los diseños de colores, que es este pincel que aparece ahí, donde me da algunos diseños o algunas ideas de diseño. ¿Sí? Esta misma gráfica yo la puedo graficar de otras formas, por ejemplo, así, miren, con un fondo negro, ¿sí? Unas columnas como especie de 3D, y las líneas pues sí siguen siendo iguales. Este que tiene como unas líneas atravesadas en la parte de atrás, como unas líneas diagonales. Por ejemplo, este que las líneas no es que sean continuas o no sean eh, todo un bloque completo en las columnas, ¿no? Parece que estuviera como atravesado por líneas
entre blanco y azul. Entonces parece que fuera otra forma. Entonces esa partecita también ténganla en cuenta, ¿no? Los colores también se pueden combinar, aunque aquí no hay una combinación de colores, por lo menos si se dan cuenta, hay una línea de participación que pasó a ser de color verde. ¿Sí? Por aquí las columnas son rojas con color azul, por aquí son naranjas con color azul. Bueno, esas son paletas de colores que se pueden utilizar, por si de pronto necesitan cambiarla a partir de este. Y otra cosa que es el filtro. El filtro en este momento pues aparece, digamos que con todas las características o las categorías de las columnas y podría ser que uno la modifique en algún momento, sí. Aquí simplemente toca seleccionar algo específico y ese algo específico pues puede ser que desaparezca o no. Vamos a probar con esas columnas y aplicar. Entonces mire que aquí al quitar esas columnas del filtro, él ya no me está mostrando todos los meses de enero a mayo. ¿Y por qué mayo? Pues bueno, ahí hizo el auto a la máquina. Dejó que graficara el resto menos enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces el resto sí está graficado mientras que los meses están ocultos. Es un sistema de filtro, ¿no? Ya saben que el filtro no es que no sirva para nada, él sirve para muchas cosas, ¿sí? Y en este caso, pues filtrar la información también se puede aplicar a los gráficos. Bueno, pues con esto los gráficos, pues sí les voy a recomendar que le hagan un poquito de práctica a los gráficos, de que los manipulen. Ya saben que estos gráficos se pueden borrar, se puede volver a cuadrar la información. Pues aquí lo importante es no borrar la información como para darse cuenta que es lo que hacemos, pero no significa que no se pueda trabajar con eso. Se puede cambiar la información, ya se dieron cuenta que cambiamos unas columnas de tamaño, ¿sí? Claro, solo para ver el efecto gráfico, ¿no? No es que uno esté arreglando las gráficas así de chévere, pero pues para ver el efecto gráfico de las columnas, de ver cómo se puede individualizar los elementos eh, para poderlos graficar mejor, de pronto para hacerlos resaltar, y esos elementos pues son también de fácil cambio. ¿Sí? Bueno, de los gráficos no es que sea el tema muy largo. No sé si haya de pronto alguna pregunta, alguna duda. La misma forma para hacer gráficos de la tabla de las tablas dinámicas. Bueno, cuando vean tablas dinámicas se darán cuenta que los gráficos son los mismos. Tienen los mismos elementos, tienen básicamente los mismos componentes. Entonces, pues con los gráficos no es que haya mucha diferencia entre los gráficos y lo que de pronto van a ver al fin en avanzado, que serían los gráficos dinámicos. Eso es básicamente lo mismo. Se editan de la misma forma. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, bien, yo voy a aprovechar y les envío entonces el correo que les había dicho de el certificado, de dónde lo van a descargar. Si lo van a descargar no hay ningún problema. Yo aprovecho también y les envío aquí el del formulario de asistencia para que no se les olvide irlo llevando, anotando pues lo que corresponda al día de hoy. ¿Listos? Em, de este, no se les olvide, hasta mañana tenemos plazo para presentar las evaluaciones que nos haga falta. Los que solo hayan de pronto hecho algún intento, puede ser que en algún momento pues puedan utilizar el segundo. Eh, Recuerden que estos son de 2 intentos por lo general. Si de pronto tienen algún inconveniente a la hora de presentar algún intento, pues me avisan con tiempo, no me van a avisar mañana por la noche. Me avisan para habilitarles un intento adicional, si de pronto lo llegan a necesitar. Pero pues la idea es que no, tampoco es que nos llenemos de intentos, ¿no? Porque yo diría que con poquitos intentos pues ya podemos hacer una buena evaluación y sacar un buen puntaje. En este caso,
las notas, vamos a tomar aquí un ejemplo de alguno de sus compañeros. Por ejemplo, alguno que haya terminado las evaluaciones por acá. Uy, no han terminado ninguno. Bueno, está muy bajito. Bueno, por ejemplo, con Sergio Tálora. Él presentó las evaluaciones, en la mayoría le fue 3.35, 3.33. Bueno, él con todas las evaluaciones presentadas, que la idea es presentarlas todas. Ah, bueno, y Sandra Rueda también ya presentó las evaluaciones. Los porcentajes pues ya superan el 60%. ¿Sí? Aquí Jogenis todavía no le cuento nada porque pues aquí le falta la última evaluación, entonces toca esperar esa última evaluación a ver cómo le va. ¿Sí? Pero pues los que ya contestaron todas estas notas y todas las evaluaciones y ya tienen un porcentaje arriba del 60, pues ya pueden aspirar a un certificado. ¿Listos? Ah, bueno, por aquí hay otro de 74. Por aquí Cindy Zúñiga ya va en 82, ya presentó todas las evaluaciones. Si quieren de pronto subir el porcentaje, pues también se puede subir. Si tienen todavía intentos, ¿sí? Para presentar esas evaluaciones. ¿Listo? Los que le haga falta uno pues, o dos, pues presenten ese uno o dos antes de finalizar el día de mañana, por ahí hasta la medianoche máximo, para pues lograr el porcentaje que necesita. ¿Listos? Entonces les recomiendo que presenten todas las evaluaciones. No dejen de contestar todas las evaluaciones porque igual esos son puntos. Y esos son porcentajes que en algún momento se tienen que mirar. Bien, bueno. La descarga, ya les envié el correíto de descarga para que lo tengan presente por ahí una semana, yo creo. Dentro de una semana yo creo que ya ustedes tienen ya la descarga opcional, entonces ya ahí ya no tienen ningún problema. ¿Listos? Para que también se fijen en esa parte. Bueno, recuerden descargar la información de acá de las unidades. Recuerden descargar siempre la información. Eh, es bueno tenerla para un repaso más adelante. ¿Listo? Uno nunca sabe cuándo necesita repasar, entonces la información, pues los videos también a veces le sirven a uno para repasar. Así que les encargo que también los tengan ahí pendientes porque pues les sirven para más adelante. Bueno, por último ya me queda solo despedirme. Por el día de hoy es cortica, entonces muchas gracias a todos por haber participado. Eh, espero que les haya ido bien en las evaluaciones, que si no, pues igual tengan la información para descargar, que tengan, repasen. Lo importante es que repasen y le pierdan el miedo a este Excel porque este Excel es muy importante. Es una herramienta que utilizan en muchas partes, entonces es supremamente importante. Y todos pues la pueden utilizar. Lo que pasa es que a veces como no conocemos qué tanto hace, pues a veces no la utilizamos, pero esto hace muchísimas cosas bastante buenas. ¿Listo? Para que lo tengan también como una herramienta de trabajo y pues así puedan mostrar bastantes cosas allá en las empresas. Bueno, les agradezco mucho a todos por haber participado en el curso, por haber asistido a sesiones, por haber hecho sus trabajos. Espero que hayan aprendido mucho, ¿no? Isaura, cuéntame. Hola, buenas tardes, profe. Una Buenas pregunta. tardes. Sí, ¿Cómo es la entrega del certificado? por descarga. Por la descarga que les envié ahorita en correo, hay un enlace Mm, y ese enlace me sirve para descargar el certificado. Lo consulto regame un segundo los elementos enviados por acá. El que dice finalización del curso, hay un certificado que dice certificado digital SET con subsidio. Eso se los envía a su correo. Y aquí consultan por número de documento. Cuando consulten, abajito de esta búsqueda les va a aparecer el certificado. ¿Listo? Pero por ahí dentro de unos 7 días. Yo creo que esta semana no creo que alcance, no sé, pues realmente, pero no creo que alcance esta semana. La otra semana sí. Hay que darles tiempo a los administrativos de que hagan todos sus trabajos. bueno. ¿Listo? Y otra pregunta, la evaluación de la unidad 5, esa sí solo permite un solo intento. Sí, bueno, vamos a ver. O sea, a mí Por me aquí. registra. A mí me falta la 4 y la 5. Esa Listo, la voy vamos a a hacer mirar la ahora. evaluación de las 5. Aquí vamos a ir a cuestionario, evaluación y sí, tiene un intento. Vamos a subirle a 2.
Listo, ahí está la quinta con 2 intentos. ¿Listo? Ya le Muchas acabo de gracias. configurar 2 intentos. Bueno, muchas gracias. Entonces mañana a la medianoche que se cierra la plataforma. Sí, a la medianoche sería el cierre de la plataforma. Ahí sí ya se termina el curso, ya no tendrían acceso a presentar evaluaciones. Ya hasta ahí se acaba. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Bueno, listo. Muchas gracias a todos entonces. Feliz día para todos, que la pasen bien. Muchas gracias por haber asistido. Igualmente. Hasta Bueno, luego. hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes, que estén muy bien, juiciosos. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, ya, que estén muy bien, hasta luego.